Hola a todos. Como les adelanté en la presentación anterior, en este video abordaremos dos métodos más para realizar la selección, el método Bloop y los marcadores genéticos. Con motivo de solucionar la limitante del índice de selección, surge el método Bloop. El Bloop, que significa mejor predictor lineal insesgado por su sigla en inglés, es una metodología que es particularmente apropiada cuando los datos fenotípicos provienen de grupos contemporáneos genéticamente diversos. Debido a su habilidad para tomar en cuenta las diferencias entre grupos contemporáneos y debido a que provee predicciones genéticas para muchos animales a la vez, Bloop es el método preferido para las evaluaciones genéticas a gran escala. Una de sus características tiene en cuenta el hecho de que la información fenotípica utilizada proviene de grupos contemporáneos que difieren por razones ambientales y genéticas. Además, utiliza información de muchas más fuentes que el índice de selección. De hecho, utiliza información proveniente de todos los animales en una población. Esta habilidad de Bloop de incorporar información de toda clase de parientes hace que sume mucha mayor precisión a la predicción. Entre las ventajas del Bloop que hacen esperar mayores ganancias genéticas se pueden citar, como menciona la diapositiva, que permite comparaciones por mérito genético entre animales que fueron medidos en diferentes periodos de tiempo o bajo diferentes regímenes de manejo. Además, permite comparaciones entre animales de diferentes poblaciones y comparaciones directas entre animales con diferentes cantidades de información o de diferentes generaciones. Por último, particiona los efectos genéticos y no genéticos del fenotipo dentro de sus respectivos componentes, facilitando así estimar los cambios genéticos en el tiempo. Todas estas ventajas distintivas hacen del Bloop una fuerte herramienta comparado con anteriores métodos de evaluación genética. Por todo esto, el Bloop se ha convertido en el método de referencia para la predicción del valor de cría de los animales, pero hay que tener en cuenta algunas condiciones fundamentales para su puesta en práctica, como el conocimiento de la información productiva y genealógica de los animales, la obtención de datos correctos y confiables, tanto de testaje como de reproducción, y el conocimiento previo de las propiedades genéticas de los caracteres a evaluar. Por último, en este apartado de selección tenemos a la selección asistida por marcadores. Un marcador genético es una secuencia genética que se repite y se encuentra siempre para determinada característica. Este pedacito de ADN puede ser identificado en el laboratorio y de esta manera, al seleccionar un individuo a favor o en contra de este marcador, podemos aumentar o disminuir la frecuencia génica del mismo en una población a una velocidad superior que si seleccionáramos fenotípicamente o por performance. El mapa genético porcino tiene identificados más de 2000 marcadores genéticos, de los cuales más de 300 corresponden a genes funcionales. Hasta el día de hoy se han determinado y se utilizan en producción algunos de los siguientes genes. Genes como el que codifica para el receptor de estrógenos o prolactina, relacionados con el tamaño y peso de la camada. Genes como el FAP, relacionados con los niveles de grasa intramuscular, para lograr jugosidad y terneza de la carne. El gen responsable del síndrome de estrés porcino o gen lotano. El gen RN, responsable de la carne ácida que disminuye la calidad del músculo semimembranoso del jamón. Genes de resistencia a enfermedades como Escherichia coli y Salmonella, que nos permite conservar animales con menor porcentaje de mortalidad, sobre todo en la etapa de maternidad. Y genes marcadores de apetito, ya que con un mayor consumo por parte de las madres, mejora el peso de la camada del destete. Uno de los genes más importantes y además responsable de que las razas que lo poseen, como Pietrén y Landras belga, deban ser utilizadas sí o sí como razas terminales, es el gen alotano o de estrés porcino.
Para estas razas, este gen fue uno de los grandes problemas de la producción. Los signos de esta enfermedad se presentan cuando los individuos son homocigotas recesivos para este gen. Cuando esto sucede, se dan dos consecuencias. Por un lado, carnes de mala calidad, que se denominan PSE, y por otro lado, el síndrome de estrés porcino. En cuanto a las carnes PSE, pálidas, blandas y exudativas, aparecen cuando después del sacrificio coexisten en el músculo temperaturas superiores a 38 grados y el pH a los 45 minutos es menor a 6, produciendo así una desnaturalización de las proteínas miofibrilares y sarcoplasmáticas del tejido muscular, lo que disminuye la retención de agua y se decolora la carne. Las carnes PSE son poco aptas para los jamones y fiambres y tiene pérdida de peso por encogimiento. Son poco tiernas, con poca jugosidad y un color muy claro. Tienen reducción de nutrientes y traen problemas en su industrialización por ser más propensas a contaminarse con ácaros y hongos. Además, tienen un gusto más salado, son pastosas y pueden hasta ser picantes. Todo esto es algo para nada deseable. En el extremo opuesto, y como se ve en la foto, existen las carnes DFD, que serían oscuras, firmes y secas. Este tipo de carnes no tiene que ver con este gen, es solamente para que sepan que existe. Se da producto del agotamiento del glucógeno muscular, ya sea por excesivo ayuno presacrificio o un transporte agotador. Como característica tienen un elevado pH entre 6 y 6,2 a las 24 horas después del sacrificio, lo que favorece el crecimiento bacteriano y la penetración de sal se torna lenta, y por eso no sirve para piezas grandes o curaciones rápidas, ya que la entrada de sal es insuficiente. Volviendo al gen que estábamos viendo, su otra consecuencia es el síndrome de estrés porcino. Ante situaciones de estrés, como maltrato, mal transporte, peleas, condiciones climáticas adversas o cualquier otra situación irregular, se genera una alteración en el metabolismo del calcio que da rigidez muscular, hipertermia y acidosis metabólica y respiratoria, pudiendo generar una muerte súbita. Por este motivo, estos animales se tratan con un manejo cuidadoso y se utilizan para cruzamientos terminales con hembras homocigotas negativas, o sea, de razas no afectadas por este gen. De esta forma, su progenie heredará las buenas características de conformación, pero ninguno padecerá este síndrome, ya que serán obligatoriamente heterocigotas. Hasta acá fue lo referido a selección. Gracias por su atención y los espero en el último video para ver cruzamientos y pirámide genética.